Se abre la sesión. Las actas de las sesiones 47ª y 48ª especiales se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Buenas. El acta de la sesión 49 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del subsecretario de la Cultura y las Artes en respuesta a una solicitud de esta comisión acerca del cumplimiento del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar en situaciones de riesgo la seguridad y la protección de las personas con discapacidad. En segundo lugar, un oficio del mismo tenor que el anterior de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. En tercer lugar, un correo electrónico de la jefa de gabinete de la Defensoría de la Niñez, mediante el cual excusa la inexistencia de la defensora, señora Patricia Muñoz García, ya que se encontrará en terreno en la región de Ñuble. Sin embargo, hace saber su disponibilidad e interés para asistir a la sesión de la próxima semana, si la comisión así lo acuerda. En cuarto lugar, un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, informando que en esta comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, el diputado señor Leonidas Romero reemplazará en forma permanente al diputado señor Andrés Longton. Y finalmente un correo electrónico del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual hace llegar las excusas por la inexistencia del titular de dicha cartera, don Ana Reina, en la presente sesión, ya que deberá estar presente en la Comisión de Familia de esta Cámara durante todo el horario en que ella sesione, motivo por el cual se hará representar en la Comisión de Desarrollo Social por directores del Sename y de Senadices. Eso es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Aquí quede grabado. Bienvenido, diputado Leonidas Romero. Entonces, así nomás. ¿Algún punto o varios que quieran ver? ¿No? Había sido una solicitud, vi yo en el correo que enviaron con los documentos, sobre una solicitud para que exponga una persona que pedía la diputada Catalina del Real de una persona con Asperger que era profesor, parece, ¿no? Ya. Que estaba pendiente. Eso. Sí, que no había podido venir. Sí, para recibir al señor Maximiliano Bravo, primer sociólogo con Asperger, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Claro. Se lo había invitado a una oportunidad, pero no pudo venir. Eso, entonces me gustaría que... A mí me interesa recoger esa experiencia, así que quería que acordáramos invitarlo a la próxima sesión. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Acuerdo, entonces. Y lo otro, me gustaría insistir con la invitación de la defensora de la niñez que no pudo venir porque está en Ñuble, sí. También para la próxima sesión, sí. Y está también el ministro que no pudo porque está en otra comisión. Yo creo que podemos ver al final si es que es necesario, de acuerdo a lo que pongan claro, las personas que vienen en su representación, ¿les parece? Sí. Ya. Entonces, seguimos. La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional, de los diputados y diputadas Natalia Castillo, Andrés Lonto, Miguel Mellado, Francesco Muñoz, Erika Olivera, Jimena Sondón y Luis Rocaful, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, del boletín número 12.759-07. Para este punto se ha formulado invitación al ministro de Justicia, que no pudo venir, y Derechos Humanos, y de Desarrollo Social y Familia, el señor Sebastián Sichel. Él no tampoco respondió, ¿sí? El ministro está fuera de Chile. Ah, ya. En México. ¿Está en la CEPAL? En la CEPAL, sí. Por eso... Claro. Muy bien. La subsecretaria Alejandra Candia sí lo está subrogando para la votación de la señora protegida, y al final no tampoco se preocupó, pero tenía otro compromiso en Santiago
dado la especificidad del tema, el ministro le pidió a los directores que estuvieran presentes en la sala. Ya. Entonces, para el primer punto asisten en representación del ministro de Desarrollo Social y Familia la señora Jimena Rivas, ¿cierto?, director del Servicio Nacional de Discapacidad, y el señor Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y la asesora de esta cartera, la señora Andrea Martínez. Muy bien, bienvenido entonces. Y en segundo lugar tenemos de los diputados y diputadas Sandra Amar, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Diego Ibáñez, Carolina Marzán, Erika Olivera, Catalina Pérez, Marcela Sabat, Gonzalo Vinter y Gael Giomans, que crea un estatuto integral contra la violencia en niños y niñas y adolescentes. Para este punto ha sido invitada la subsecretaria de la Niñez, la señora Carol Boun Sepúlveda, que es la que vamos a llamar después cuando... Claro. Y la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz García, que la vamos a invitar para la próxima semana. Ya. Entonces, partimos con la primera moción y tiene la palabra, no sé quién quiere partir, la señora Jimena Rivas. Ya. Escuchamos, entonces, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sobre el proyecto de ley que está en análisis, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal y la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, venimos con, digamos, la opinión desde Senadis y luego el director de Senama desde Senama. Lo que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, este proyecto de ley se ajusta a lo que se establece en el artículo 16, que habla de la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, que en su punto 1 habla de que los estados tienen que tomar medidas de carácter legislativo para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. Y en el punto 5 habla de que la legislación, se tiene que adoptar medidas en la legislación y políticas efectivas, incluidas la legislación y política centrada en la mujer y en la infancia, para asegurar evitar cualquier tipo de violencia y abuso contra personas con discapacidad que sean detectados, investigados y en su caso juzgados. Por lo tanto, este proyecto creemos que está muy bien concebido en virtud de este artículo. ¿Cuál es la opinión del Servicio Nacional de la Discapacidad específicamente respecto a este proyecto? La modificación que propone el Código Penal al que se propone al Código Penal habla solamente de la discapacidad física y mental, ¿ya? Y se excluye la discapacidad sensorial, y nosotros creemos que, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 5 de la Ley 20.422, que es la ley de integración, la ley de normas para la inclusión de personas con discapacidad, nosotros proponemos que este proyecto se amplíe a todo tipo de discapacidad, incluyendo también la sensorial, que suele ser también las personas con discapacidad sensorial, ya sea auditiva o visual. Evidentemente también tienen un grado de vulnerabilidad importante y pueden ser también sujetos de este tipo de vulneraciones. Así que nos parece un buen proyecto, pero que sería importante incorporar el otro tipo de discapacidad. El sensorial. Y dentro de sensorial, claro, dentro de la sensorial está la auditiva y la visual, entonces con eso ya quedan todas las discapacidades incorporadas. En el segundo punto, la modificación al Código Procesal Penal propone ampliar el listado de obligados a denunciar los delitos, incorporando a las instituciones bancarias y otras de naturaleza similar, con lo cual estamos de acuerdo, y solamente tenemos una propuesta de una redacción un poco distinta para seguir en la línea de cómo se redactan los otros literales del mismo artículo del código, porque donde se hace mención primero a los cargos de las instituciones. En el fondo, pero es solamente una modificación en la forma de redactarla, que se las vamos a entregar en la minuta más detallada. El tercer punto, que el proyecto de ley busca establecer el concepto de abuso patrimonial respecto a los adultos mayores, pero nos parece que nos indica de manera expresa que este será constitutivo de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, para nosotros nos parece una buena medida conceptualizar mejor el abuso, a lo que se refiere a abuso patrimonial, obviamente consensuado con Senama, como lo va a comentar ahora el director, y que se establezca de manera expresa que el abuso patrimonial es constitutivo de violencia intrafamiliar, ya como para que quede bien
bien claro ese punto y que resulta aplicable no solo respecto a personas mayores, sino que también, por supuesto, respecto a personas con discapacidad. Habría que hacer esa aclaración. Y un comentario que hay dos proyectos de ley similares que están hoy día en trámite. Uno, el boletín 11.866, guión 18, que propone modificar la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, donde ahí se incorpora el concepto de abuso patrimonial o económico a la definición de violencia intrafamiliar. Y hay otro boletín que es el 10.522, guión 18, que modifica el Código Penal para sancionar como estafa calificada el engaño orientado a obtener de adultos mayores la suscripción de mandatos u otros artículos, o sea, otros títulos que afecten el patrimonio. Entonces, lo que nosotros proponemos es fundir esos dos boletines con este boletín que está actualmente en trámite, el 12.759-07, para que se haga una tramitación conjunta y coherente de estas tres iniciativas en una sola y que eso permite también definir el concepto de abuso patrimonial, abuso financiero y hacer extensivo esto, por supuesto, no solo a adultos mayores, sino que, como son estos dos boletines que están hoy día en trámite, sino que también incorporar a las personas con discapacidad. Esos son los comentarios respecto a, por lo menos, personas con discapacidad, la opinión que tenemos desde el servicio. Y le dejo la palabra a Octavio Vergara, el director del Senama. Una pregunta antes. ¿Los otros dos boletines corresponden a mociones o a mensajes? Sí, son mociones. ¿Son mociones Sí. también? ¿Me puedes repetir los números, por favor? Es el... Aquí en la exposición. Sí. Ya. Están ahí en la presentación, el 11.866. Ya. No, pero aquí lo... Ya, Sí, acá en la minuta, es que en la minuta tenemos más detalles, que se lo podemos hacer llegar. Ese boletín está en primer trámite constitucional en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, ya. el 11.866. Y el otro, el otro no tengo, a ver, espérenme. Sí, pero que estoy viendo en qué trámite está, que no lo tengo acá en el... ¿Los dos? Sí. Ya. Están los dos en primer trámite constitucional en la Comisión de Familia. Sí. Ya. Entonces, tiene la palabra el señor Octavio Vergara. Gracias, presidente. Bueno, aquí venimos también a manifestar la opinión con respecto al boletín del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Primero, presidente, contextualizar en el marco de que estamos nosotros situados en materia legislativa de personas mayores. En Chile, el año 2017, se ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ¿eh? Y que ahí sí regula efectivamente o qué se entiende por violencia contra la persona mayor y entiende por violencia cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como privado. Y también comprende distintos tipos de abusos, e incluso el financiero y el patrimonial. Entonces, en el marco que nosotros estamos, o el marco que se encuentra el boletín, va de la mano lo que hoy día promueve la Convención y sobre todo lo que es su artículo 9 sobre el derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia, donde los Estados partes se comprometen a adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar y sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor. Y también promover los mecanismos adecuados y eficaces para la denuncia en casos de violencia contra la persona mayor. Entonces, el contexto es muy propicio con respecto al boletín y lo que hoy día nos rige en materia de convención. ¿Cuál es nuestra opinión con respecto al boletín en sí mismo? Primero, la necesidad de identificar dos tipos de abuso. Uno, el abuso financiero y otro, el abuso patrimonial, ¿ya? El abuso financiero o el abuso patrimonial, por lo general, se da en el entorno próximo de la persona mayor, ¿ya? O sea, existe una relación que va un poco más allá de la familia, sino que es el entorno más cercano al adulto mayor. Son básicamente las relaciones de confianza y respeto que se refirió Senadis con anterioridad. En cambio, el abuso financiero tiene relación con una dinámica más de índole comercial, en relación a los servicios financieros en general, ¿ya? Hay una diferencia en materia de personas mayores que efectivamente hoy día nosotros, con respecto a las personas mayores, se encuentra parcialmente regulado el abuso patrimonial, ¿ya? Se derogó la excusa legal absolutoria que en el fondo no consideraba el abuso con respecto a las personas mayores dentro de la misma familia, ¿ya? Eso ya hoy día no existe, entonces está considerado, ¿ya? Dentro, obviamente, de lo que fue la modificación de la ley 20.427, que justamente modifica la ley de violencia intrafamiliar. Entonces ahí hay un avance en materia de personas mayores. Sin perjuicio de lo anterior, creemos que es súper relevante poder robustecer la legislación vigente, sobre todo en los términos que mencionaremos a continuación.
Y para eso también concordamos con Senadis, presidente, sobre la necesidad de consolidar estos 3 boletines, ¿ya?, en uno solo. Y complementando lo anterior, creemos que el boletín en cuestión incorpora una interesante novedad, ¿ya?, donde se señala que están obligados a denunciar también las instituciones bancarias y financieras. Ahí hay una discusión que sería interesante también poder desarrollar con más detalle, quizá en futuras sesiones, con respecto a justamente donde está incorporada esta letra en el artículo 175 del Código Procesal Penal, porque por lo general ese artículo, o no por lo general, sino que se refiere a personas naturales. Acá le estaríamos dando la responsabilidad también de denuncia a instituciones, a personas jurídicas, ¿ya? Entonces eso sería importante de revisar. Pero por lo mismo consideramos, al igual que Senadis, la necesidad de seguir trabajando en la conceptualización de este abuso patrimonial, de poder consolidar los boletines y también de poder abordar el abuso financiero, no solamente el abuso patrimonial, porque las personas mayores, y así lo demuestran distintos estudios que nosotros hemos levantado, y el trabajo directo con los adultos mayores, que también son víctimas constantemente de abuso financiero, no solamente patrimonial de su entorno cercano. Creemos finalmente, presidente, que es importante seguir abordando este proyecto y también escuchar a profesores expertos en derecho penal, justamente por las consideraciones que mencionamos anteriormente, y que podamos contar también, en el fondo, con su opinión con respecto a la necesidad de armar un solo boletín que consolide lo que ya se ha venido trabajando. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de los diputados? Diputada Olivera. No, yo, presidente, bueno, saludarlos primero a ambos, a la señora Jimena y a Octavio, y agradecerle la exposición. La verdad es que siempre uno espera la retroalimentación respecto de los proyectos que acá se discuten, se están viendo, y esto nace en realidad de... Soy autora del proyecto y junto a otros diputados levantamos este tema por necesidades que en el fondo nos plantean en la calle, en el territorio. Entonces, desde ahí agradecemos a Senadis, a ustedes que están trabajando hoy día con temas de discapacidad y adulto mayor, porque es importante tener su opinión. A mí me quedó súper claro lo que dijeron. Creo que es importante revisar esos 2 boletines que ellos mencionan, y si hay que refundir, o sea, feliz, porque siempre lo que uno busca también es que los proyectos mejoren, o sea, no, y por eso es importante tener la opinión de las personas siempre para buscar las mejoras. Y nada, presidente, yo lo único que sí me gustaría, porque ponen ahí, sugieren invitar a profesores expertos en Derecho Penal. En muchas comisiones de este Congreso ha venido el señor Baza, que es por lo menos una persona que es bien entendida, es un experto en los temas penales, así que yo sugiero realizar la invitación a él. Muchas gracias. ¿Acuerdo? Recuerdo. Para la próxima. Ya, tenemos 2 invitados ya. Para la próxima tenemos a la defensora, Y al señor del Asperger. el señor del Se le ha Asperger, nombrado. y hasta ahora teníamos 3. ¿Sí? Ya, ¿Ya? perfecto. Pero espera. ¿No habían quedado pendientes unas invitaciones más también de la semana pasada, no? Habíamos dicho que habían... A ver, déjame ver. Teníamos como 4 invitados por proyecto y dijimos íbamos a invitar 2 y 2 y después 2 y 2 más. Ya. Yo no estuve la semana pasada, tendría que consultar con la persona que lo tomó para... ¿Ya? Presidente, ¿me da la palabra? ¿Sí? ¿Se recuerda, no? ¿De los invitados? ¿No? No, porque me acaban de corregir. Porque el profesor Jaime Baza es constitucionalista, no es penal. Así que igual es muy bueno, pero no es de esta área, entonces retiro lo dicho. Gracias. Ya. Tenemos que invitar a alguien, sí. Yo no tengo ni un nombre por ahora. Diputada Mix. Gracias, presidente.
ahí me parece que la disposición que han mostrado a través suyo, presidente Jimena y Octavio, de verdad les agradezco que estén acá, es que efectivamente, y la observación del abuso financiero me parece fundamental. Y es más, quiero enfocarme a eso porque creo que lo otro es demasiado obvio, agregar lo sensorial, ¿te de acuerdo? Yo les comentaba además, está creciendo la cantidad de discapacitados sensoriales también. Revisar la reacción, quizá pedirles que ustedes propongan también una reacción que podamos revisar como indicación o como trabajo de toda la comisión. Pero en el último punto del que tiene que ver con el abuso financiero, es más, quizás podríamos ser mucho más explícitos, porque cuando uno habla de los servicios financieros, por ejemplo, a la mayoría de los adultos mayores las cajas de compensación les ofrecen a través de una lógica distinta, ¿no? Estos créditos que terminan de verdad hipotecándolos, así de simple. Entonces, yo solo, y estando muy, muy de acuerdo con tener esta mirada financiera, también ojalá seamos capaces de, si no describirlas, o enunciarlas, o ponerlas como ejemplo, porque creo que efectivamente va a ser la forma de evitar que los adultos mayores que llegan con mucha más rapidez a esos servicios puedan endeudarse con tasas de interés por sobre lo que tienen la banca en general, y que efectivamente lo he visto, quedan bastante precarizados en su condición, ya precarizada por la situación de pensiones, y ahí también podríamos incorporarlo, pero no van a estar de acuerdo. Pero eso, yo estoy de acuerdo le agradezco además las observaciones que han planteado desde las dos miradas y nada, yo además también me sumo, estábamos mirando quién eran los autores de los proyectos, y uno de la diputada Marzán y el otro es principalmente Chile Vamos, pero puede recoger desde esos proyectos también la iniciativa y mejorar, como dice la diputada Olivera, la iniciativa por el proyecto. Eso, Presidenta. Bien. ¿Alguna otra pregunta, no? Yo creo que tendríamos que ver cómo recuperamos entonces esos boletines, ¿no? Para conocerlos acá, secretario, ¿cómo se hace eso? Presidente, lo que se hace en nuestro caso es pedir a la sala que se refunda. Claro. Ahora habría que ver bien, digamos, si coinciden realmente las ideas matrices, digamos. Cumple con el requisito de estar en primer trámite constitucional, digamos, pero habría que examinar bien las ideas matrices porque tienen que ser directamente relacionados para que proceda, digamos, a refundir proyectos. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, le dejamos la tarea al secretario y nos indicaría la próxima semana, o en la semana nos puede indicar y así aprovechamos de pedirlo al tiro a la sala antes de la próxima sesión. Sí, yo creo que mañana mismo, digamos, se podría pedir, digamos, mañana temprano, digamos, un análisis de las dos mociones y veo si coinciden las ideas matrices. Ok. Iría el oficio mañana mismo a la sala, si es que a juicio de la Secretaría coinciden, si no, no. Ok. Don Octavio. Gracias, presidente. Creo que es sumamente relevante el punto que hace la diputada con respecto a poder especificar, sobre todo porque eso tiene una aplicabilidad práctica, que finalmente es lo que estamos buscando. Y ahí solamente, a modo de quizás de ejemplo, esta consolidación, dos temas de los boletines, dos temas que podrían darnos unas luces. Primero, el mismo boletín que estamos discutiendo establece a modo de ejemplo algunas de las instituciones que podrían verse afectadas a este deber de denunciar, ¿ya? Y habla justamente también de las cajas de compensación. Quizá habría que entender qué situaciones en particular. Y en ese sentido nos arroja una luz uno de los proyectos también que estaba presentado antes, el boletín 11.866, que es uno de los que se busca consolidar, que define qué se entiende por abuso patrimonial. Entonces también desde esa variable uno podría ir también entregándole el contenido a lo que está especificado como abuso financiero. Entonces podríamos obtener luces también de eso. Diputado Maya. Sí, gracias, presidente. Quiero sumarme a quienes han intervenido, sobre todo respaldar la iniciativa a quienes también fueron autores de este proyecto, pero también uno cuando habla de la penalización, siempre lo que ocurre es que los adultos mayores son los que también no tienen la asesoría jurídica necesaria. Entonces podemos decir que está en la ley, que hay una penalización, pero no hay quien los pueda
ayudar en esto. Por eso sería, presidente, conveniente, ¿no es cierto?, de incorporar este tema de la asesoría jurídica necesaria para poder acoger esta situación que pueden verse afectados los adultos mayores. Eso, presidente, gracias. Diputada Mix. Gracias, diputado Mella. Muy buen punto, un buen punto. Quizás a lo mejor ahí emplazar al Ejecutivo para que ustedes pudieran proponer algún tipo de asesoría desde los distintos servicios para casos que sean denunciados al alero de esta ley. Quizás pudieran evaluar, porque obviamente eso va a significar un gasto para el adulto mayor que ya va a estar precarizado por este abuso, cualquiera de los dos, y quizás ustedes pudieran evaluar como Ejecutivo la posibilidad de ofrecer este apoyo, esta asesoría en un ámbito que nosotros no podemos meternos. ¿Sí? Muchas gracias. Está bien. Solamente complementar que creo que en esto hay un consenso efectivo y si esto no tiene una aplicabilidad práctica, al final no tiene lógica, ¿cierto? En ese sentido, nosotros por eso creemos que va muy de la mano del trabajo que estamos impulsando. Desde este año en 8 regiones ya existe la figura del defensor o defensora mayor en el Senama, que justamente lo que busca es poder entregar asesoría jurídica. Nosotros hoy día como Servicio Nacional del Adulto Mayor no tenemos la facultad para representar en juicio, pero sí entregar asesoría jurídica. Esperamos el próximo año, y si se aprueba la ley de presupuesto, poder contar con un abogado o abogada en cada una de las regiones, lo cual trabaja en alianza justamente con las corporaciones de asistencia judicial, que también tienen la intención de ir robusteciendo la contratación de abogados específicos para este tema, y también con las clínicas jurídicas de las universidades. Entonces, en ese sentido, desde el Ejecutivo hemos ido tratando de poder ir robusteciendo esto, y por eso creemos que es un muy buen complemento a lo que hoy día ya existe y que viene a robustecer aún más el trabajo que se está realizando. Jimena. Ah, sí. Claro, nosotros tenemos desde Senadi efectivamente un convenio con las CAG, tenemos abogados en cada región que ven temas específicos de discriminación asociada a discapacidad, y además estamos reformulando el programa de defensoría de acceso a la justicia y tenemos la nueva unidad de defensoría de la inclusión. Por lo tanto, bueno, nos pasa lo mismo que a Senama, que no tenemos la facultad como de hacernos parte, pero estamos reestructurando un poco ese programa, y evidentemente esta es una línea que vamos a incorporar dentro del análisis para poder prestar el apoyo necesario. Hoy día las CAG sí lo están prestando, o sea, nosotros cuando nos llegan casos de personas que se ven discriminadas por la causa de la discapacidad, los derivamos a las CAG y ellos se hacen cargo, y bueno, en este caso habría que incorporar esta línea como una línea específica a abordar. Ok, entonces, diputado Leonida. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Jimena y a Octavio. A ver, la verdad es que si hay asesoría solamente letra muerta. Es letra muerta, es decirle a la gente siga participando. Las corporaciones, los abogados, los estudiantes, los alumnos van rotando. Entonces, si de la institución no ofician a las corporaciones que se hagan cargo, que los apoyen, la verdad es que es más de lo mismo. Quiero decirlo con mucha responsabilidad, Octavio. Por lo tanto, ver la posibilidad de la figura de tener abogados que los representen, porque si no es ilusionar a un anciano que tiene un problema y se le genera un problema mayor. Gracias, presidente. Muy bien. Saquemos el acuerdo entonces de... Sí, diputado. Solo para precisar y repetir lo que dijo Octavio, respecto a raíz de lo que proponía Claudia, la diputada Mix. En el artículo, o sea, en el proyecto, en el número 2, en el numeral 2, en la letra F, que es lo que recomendaron en el fondo mejorar la redacción. Ahí hace mención a las instituciones bancarias financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y créditos, cajas de compensación, compañías de seguros y otras de similar naturaleza directamente por medio de sus gerentes, ejecutivos o empleados de los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes con ocasión de operación propia de su giro. Entonces, claro, ojalá busquemos la mejor redacción, pero está considerado, o sea, está pensado en todas las instituciones financieras. Eso. Ok. Entonces... ¿Sí? Sí, sí. Que estamos como entusiasmados con él. Quería proponerle al Ejecutivo quizás que ellos propusieran un artículo nuevo donde ofrecieran justamente, donde quedaran, porque no está el ámbito que acabamos de conversar, no está considerado, entonces pudiera ser como el nuevo artículo 4,
de la ley donde se pudiera especificar estos servicios que quedan disponibles para los adultos mayores y discapacitados en toda su descripción, digamos. ¿Les parece? Sí. Ya. Saquemos los acuerdos entonces en relación a lo otro que quedó, que no toque la campana. El señor secretario va a revisar si corresponden las ideas matrices de las otras dos mociones que están en la Comisión de Familia, y si es así, va a enviar el oficio a la sala para pedir que se funda. Claro. ¿Cierto? Presidente, entonces puede adoptar desde ya el acuerdo de ir a la sala que se refundan, si es que Eso. procede, digamos. Dígame. Disculpe, si le parece, de repente nosotros lo que podríamos hacer es mandar una indicación técnica, se la hacemos llegar, que justamente busque cómo podría resolverse esto y así la puede tomar o acoger o no en el fondo la comisión. Ok. Ya. Ya. Entonces, el acuerdo es que se mande el oficio a la sala para que se refundan las tres mociones si es que es la misma idea matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Quería decir una cosa. Presidente, respecto a eventuales acuerdos que se hubieran adoptado en la sesión pasada, sobre invitados no los hay, solamente los que estaban contemplados para la sesión de hoy día. Muy bien. ¿Qué otro acuerdo? Entonces, si se da cuenta mañana, si es que se da cuenta, ya lo podríamos ver la próxima semana. Claro, tienen que enviarlo durante la semana la Comisión de Familia a esta y, claro, se podría ya disponer, digamos, de los textos Ya. para empezar a verlos conjuntamente. Entonces, quiero proponer que invitaran a los mismos invitados, valga la redundancia, porque ahora este va a ser otro proyecto, ¿cierto? Refundido, y además va a estar la indicación del Ejecutivo. Eso, ¿cierto? Claro, o sea, nosotros le podemos hacer llegar, presidente, una minuta técnica para que ustedes la puedan debatir. Encantado de venir si necesitan, ningún problema. Sí, o sea, están invitados. ¿Acuerdo? Ya, Sí. Invitarlos porque están proponiendo refundir los proyectos, entonces si es que se da cuenta y logramos recuperarlos, los vamos a tener la próxima semana y vamos a estar discutiendo otro proyecto, en el fondo. ¿Pero está de acuerdo? Yo igual, bueno, voy a buscar esos boletines y también buscar a los autores de esos proyectos, porque finalmente creo que es importante que los autores de los proyectos se puedan reunir y también poder llegar a acuerdos dentro de lo que cada uno propone. Claro. ¿Ustedes lo vieron eso, no? ¿Sí? ¿Y quiénes son? Sí, pues yo decía, el primero es solo la Carolina Marzán, y uno que ya solita, el último, y el anterior... Si quiere, para efecto de registro, se lo puedo señalar. O sea, si lo tiene ahí, o sea, como para empezar a hablar también con ellos. Estos son los del primer proyecto. Ah, esto es antiguo. Sí, es más antiguo, porque está Farca, de hecho. Sí. Ese es el más antiguo. Verdugo, hay otros que no están. Acá la Sí, hay como tres nomás. ¿Qué existen? No, sí, hay como tres, cuatro. Sí. Cuatro. Y el otro de la diputada Marzán. Ya. No estamos claros. En vigencia un proyecto Sí, que está pero igual cuando se presenta en la sala se vota, ¿cierto? Así que, porque nosotros pedimos refundirlos y claro, les vamos a avisar igual de qué va a pasar eso, para no ser para que no los pille desprevenidos. Pero estamos ya con el acuerdo, ¿les parece? Ya. Lo otro también me gustaría que pudiéramos invitar a algún experto en derecho penal, pero no conozco yo nadie. En todo caso, tenemos varios invitados ya para la próxima semana. No sé si alcanza la tabla para... ¿A quién tenemos invitado? Tenemos invitado, presidente, Defensor. la defensora de la niñez por el otro proyecto. ¿Ya? Bueno, al Senadi y Senama nuevamente. Senama y Senadis. Senama y Senadis, sí. Y a la persona con Asperger. Con la persona con Asperger, sí. Don Maximiliano Bravo. Dejémoslo hasta ahí entonces, porque en la otra moción capaz que salgan más nombres igual. ¿Quería decir algo usted? No, solamente un nombre que profesor Francisco Maldonado, que de la Universidad de Talca, que ve temas de adulto mayor y especialista también en derecho penal, derecho procesal penal. Ahí le podemos entregar también la información si lo requieren. Para que lo consigamos para la subsiguiente. ¿Ya? Estamos entonces, no sé si hay alguna otra consulta, opinión.
para que pasemos a la siguiente moción? ¿Diputados, diputadas? ¿No? Ya. Le damos las gracias entonces a la señora Jimena y a don Octavio por su presentación y están invitados para la próxima sesión. Entonces, le damos la bienvenida a la señora... se me perdió el nombre. Tenemos que ubicarla primero. Sí. Ay, perdón. Carol Baum. Rápidamente. Sí. Bueno. Electrónica. Subsecretaria de la Niñez, ¿cierto? Para empezar a ver la segunda moción, bueno, que ya la dimos a conocer acá. Así que tiene la palabra señora Carol. Muchas gracias, presidente. Se me ha citado para que podamos hablar del proyecto de ley que crea un estatuto integral contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Y en cuestiones preliminares nos gustaría señalar como Ejecutivo que en términos generales, por supuesto que aprobamos la iniciativa porque tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia y valoramos la iniciativa de los diputados que han presentado esta moción parlamentaria. Sin perjuicio de ello, consideramos importante mencionar que existen dos proyectos de ley que está actualmente impulsando el Ejecutivo que tiene por objeto proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que me gustaría mencionar porque existen algunos temas en que se topan y que, por cierto, tienen más avance, por lo tanto podría haber una posibilidad de incluir ciertos temas en esos proyectos de ley. Está hoy día en segundo trámite y actualmente se está votando en general, ahora venía de allá en el Senado, el proyecto de ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niñez y que tiene por objeto la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes. Además, tiene por objeto crear el sistema de protección integral de los derechos de la niñez que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, de acuerdo con la Política Nacional de Niñez y los recursos que disponga el país. Y respecto al contenido del proyecto de ley, particularmente en su título segundo, se reconocen principios y derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, establece que los niños son sujetos de derecho, la autonomía progresiva, derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, igualdad y no discriminación arbitraria, interés superior del niño, protección social de la niñez y entre otros. Y respecto a los derechos, de igual forma se reconoce un amplio listado de derechos, pero en relación al proyecto que estamos comentando actualmente, se reconoce el derecho a la vida relacionada con la supervivencia y el desarrollo del niño, la protección contra la violencia, estableciendo que todo niño tiene derecho a ser tratado con respeto, ningún niño podrá ser sometido a violencia, malos tratos físicos o psíquicos, descuido o tratos negligentes, abuso sexual o de cualquier otra índole, venta, trata, explotación, castigos corporales, tortura o cualquier otro trato ofensivo o degradante, especialmente en los ámbitos familiar, escolar, sanitario, institucional, social. Y además de lo anterior se disponen deberes con el objeto de proteger a los niños, niñas y adolescentes en todo tipo de maltrato. Se establece además como deber de la familia, del órgano del Estado, de la sociedad y especialmente de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionen con la niñez, asegurar a los niños la protección contra la violencia, los cuidados necesarios para su pleno derecho y bienestar, y el cumplimiento de este deber corresponde prioritariamente a los padres, los representantes legales o a quienes tengan su cuidado. El Comité Interministerial de Desarrollo Social debe establecer mecanismos de coordinación institucional eficientes y eficaces en materia de maltrato infantil, abuso sexual y toda forma de explotación y promover el buen trato hacia los niños en todo ámbito, especialmente en aquellos casos en que se encuentren de manera temporal o permanente bajo el cuidado de instituciones de personas distintas a sus padres o que tenga su cuidado personal en conformidad a la ley. Se establece además el plan de acción en cada uno de los niveles que corresponda, estableciendo metas y medidas específicas para prevenir de diversas formas la violencia contra los niños, especialmente en aquellos casos en que se encuentren de manera temporal o permanente bajo el cuidado de las instituciones o personas distintas a sus padres que tengan el cuidado personal. Y además establece que el Estado debe tomar las medidas conducentes a prevenir, prohibir, sancionar civil y penalmente y administrativamente según corresponda toda forma de castigo corporal o maltrato infantil. En el título tercero, además, se establece un nuevo sistema de protección administrativa, ya que el sistema ingresado originalmente fue rechazado en su totalidad por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se propone la creación de oficinas locales de niñez, que ya tenemos 12 que estamos piloteando actualmente. Hoy día fuimos a inaugurar la que está en esta región, que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños en el territorio a través de la promoción, prevención de vulneraciones, protección general, mediante acciones de carácter administrativo.
Además, se establece una mesa de coordinación interinstitucional a nivel regional en la que participan los distintos órganos del Estado que tienen por objeto resguardar el ejercicio de los derechos de los niños. La integración y el funcionamiento de esta mesa estará determinado por un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social. Y además, en el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también en segundo trámite en el Senado, también, que tiene por objeto crear el nuevo servicio que tenga por objeto la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se estableció un título preliminar en el proyecto que reconoce que este servicio forma parte de este sistema de protección integral y se hace mención a toda la institucionalidad de niñez y a todos los principios y rectores que tienen que regir este sistema que también están considerados en este proyecto. Por lo tanto, en consideración a que creemos que tenemos base y propósito compartido en el proyecto de ley, creemos que podríamos revisar todos los temas que están en este proyecto, que puedan ir en garantía y establecerlos ahí, es decir, ver todas las coincidencias que hay, y en lo que tiene que ver con materias de protección contra la violencia, de coordinación intersectorial o el método de formulación de la política nacional y su plan de acción, podríamos establecerlo en el proyecto de ley de garantía. Así regular... Así no podemos evitar que se produzcan algún tipo de cosas que sean incompatibles o que quede todo regulado de la misma forma. Por lo tanto, nuestra recomendación sería revisar si existe algo que no esté contemplado en los proyectos de ley que señalé anteriormente y que podría incorporarse en ellos y quedar así mejor, lo podemos ingresar a través de indicaciones. Por otra parte, eso respecto de los principios, los derechos que se reconocen. Respecto a la política nacional de la niñez y su plan de acción, se establece una política nacional para la erradicación de la violencia infantil por parte de la Subsecretaría de Niñez en conjunto con la Defensoría de la Niñez. Nosotros creemos que ya existen los mecanismos formales para llevar a cabo esta iniciativa, porque la ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece en el artículo 3, bis, letra B, que una de las funciones de la subsecretaría es proponer al presidente de la República una política nacional de niñez y su plan de acción, informar sobre su ejecución y recomendar las medidas correctivas que resulten pertinentes. De acuerdo a estas atribuciones, la subsecretaría está trabajando en el monitoreo del Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025 que nosotros recibimos, que fue dado a conocer el año 2017, y estamos traduciendo operativamente los lineamientos y las orientaciones de esta política nacional de niñez, estableciendo metas, indicadores, plazos. Esta política fue constituida en varias etapas, dentro de las cuales la participación fue un elemento primordial. Se llevaron a cabo diálogos ciudadanos, encuentros nacionales con niños, Yo Opino Es Mi Derecho, diversas mesas técnicas con actores de la sociedad civil y se establecieron 4 ejes de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Y cada ello agrupa resultados estratégicos que son 18 y espera alcanzar de manera progresiva a través de acciones agrupadas en 79 líneas de acción. Esto incluye más de 40 ministerios, servicios e instituciones del Ejecutivo, y cada acción identifica un responsable y corresponsable. Y lo que hemos hecho desde el 2018 en adelante es establecer 360 acciones concretas que tienen planificación para los años 2021 y 2025, y además establecer metas, plazos y indicadores para esto, además agregando los 94 acuerdos establecieron el Acuerdo Nacional por la Infancia, que es la hoja de ruta que estableció el gobierno, establecida transversalmente para poder trabajar en forma prioritaria. Como parte del plan, el resultado estratégico número 14 establece el fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y la primera acción comprometida establece la institucionalización de una instancia de coordinación intersectorial para la prevención y erradicación de toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Esta instancia es la denominada Mesa para la Prevención de la Erradicación de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Está liderada por la Subsecretaría de la Niñez y se realizó la primera sesión el 23 de abril de este año. Y el objetivo es avanzar en el logro de los compromisos y metas vinculadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia contra los niños y contenidos en el plan de acción. Hoy día estamos trabajando con UNICEF, con una consultora especializada en la temática, que es Soledad Larraín, para dar seguimiento a las acciones relativas a violencia contra los niños y adolescentes, coordinar acciones que promuevan la complementariedad y articulación del trabajo intersectorial, colaborar en la definición de una propuesta de acciones a priorizar en materia de violencia y compartir información relativa a la temática, tanto de acciones que se encuentran realizando el Ejecutivo como los estudios vinculantes a la temática.
La subsecretaría espera presentar el estado de avance del plan al Comité Interministerial de Desarrollo Social de Familia y Niñez a fines de este año para su aprobación y lanzar una plataforma web también a finales de año que permita a la ciudadanía hacer seguimiento de este avance del plan en trabajo conjunto con el PNUD y UNICEF. Adicionalmente, nosotros creemos que es importante señalar que exista una política única de niñez que permita enfrentar de manera integral la problemática de la violencia, sin perjuicio de que entendemos que la violencia tiene que ser un componente primordial de esto y por eso está dentro de nuestros objetivos específicamente del el número 14. Respecto a la participación de la Defensoría de la Niñez en la formulación de la política, nos gustaría señalar que la Ley 21.067 que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez establece en su artículo 3 que la Defensoría es un ente autónomo, por lo tanto la subsecretaría no puede ejercer acciones de coordinación respecto de ello. Y además, dentro de sus funciones, no se establece la de proponer o generar políticas en materia de niñez, sino que más bien tiene un rol en velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que mantener esta separación de funciones que le permita asegurar su autonomía y después, porque si es parte del diseño de la política, después no puede velar para que esta se cumpla. Por lo tanto, creemos que eso, bueno, yo sé que está citada para la próxima sesión la defensora. Sí, para hablar de esto, entonces yo creo que ella misma puede decir qué le parece a ella. Respecto del delito que propone incorporar al Código Penal y otras materias que pueden ser incluidas, nosotros creemos que que establece que se castigará con presidio menor en su grado mínimo aquel que, mediante conductas activas u omisivas, facilite, colabore o oculta actos de violencia de aquellos definidos en el artículo 1, número 2 de la ley que establece el Estatuto Integral contra toda forma de violencia contra los niños. Creemos que es importante pedir la opinión del Ministerio de Justicia, porque tiene que ver con las materias que ellos tratan, pero además que se está haciendo actualmente la revisión completa del Código Penal. Por lo tanto, creemos que puede ser posible preguntar la opinión y además que nos gustaría proponer, existen otros proyectos que van en esta línea que quizás podrían ser considerados adicionalmente, como la implementación de un modelo de prevención de delitos sexuales por parte de los establecimientos educacionales y el establecimiento de deberes de las empresas proveedores de Internet respecto a contenido pornográfico infantil que circula en Internet. Entonces, se podrían agregar ciertas materias a este proyecto, dejando lo que decíamos anteriormente, lo que podría ir en garantía ahí. Y esa es nuestra opinión respecto del proyecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta de los diputados? Ese documento venía en el correo que nos enviaron delante, ¿no? ¿El que está leyendo ella? No. ¿Tiene tiene el documento en digital que nos puede enviar? Porque la verdad es que, no sé, yo encuentro que fue súper rápida la exposición. No sabía si estaba hablando del proyecto de ley del Ejecutivo o de la moción de los colegas. Por lo tanto, tuve ahí una confusión. De la moción, claro. Pero hablaba también de que habían cosas que estaban en el proyecto de ley, claro, entonces no sé en qué momento cambiaba de uno al otro. Entonces fue como súper rápido. No sé si les pasó lo mismo a los demás. Por lo tanto, ojalá sí que nos pueda hacer llegar ese documento que leyó súper rápido y nosotros lo podemos estudiar mejor. Lo otro, no sé, yo creo que sería bueno la opinión de los mocionantes, porque aquí se está proponiendo incluir esto en 2 proyectos que están en segundo trámite en el Senado. Yo tengo mi opinión personal en relación a veces en hacer eso, que lo hemos discutido en nuestras comisiones y de ahí he sacado mi opinión en el fondo, que cuando uno tiene una moción y la trata de meter en otros proyectos que están, como por ejemplo el Ejecutivo, queda como casado al otro proyecto, aunque vaya más avanzado. Por ejemplo, la Comisión de Pesca nos están amenazando que viene la ley corta de pesca desde el año pasado. Y habían varias mociones que querían que metiéramos ahí, que no las viéramos, que no las discutiéramos porque venía en la ley corta, y resulta que la ley corta todavía no llega desde el año pasado, desde que nos estuvieron amenazando que venía, todavía no viene. Por lo tanto,
Es mi opinión personal, pero aquí están los mocionantes y me gustaría conocer las suyas. Diputado. Muchas gracias, presidente. La subsecretaria Carol Baum tiene tanta pega que es una metralleta, entonces esto le pasa... me ha tocado ver la intensidad con la que trabaja, así que entiendo la velocidad. Sin embargo, quiero pedirle, esto lo hemos conversado previamente, esto no es mi intención o sea, más que polemizar y decir que estoy en desacuerdo, me interesa buscar una solución a lo que propone. Porque la subsecretaria sabe perfectamente lo que ha costado y el parto que ha sido la ley de garantía. En el Senado, yo creo que ahí una principal responsable es la presidenta de la comisión, que ha obstaculizado su avance, que es Jimena Rincón. Y por lo tanto, cuando la subsecretaria nos invita a poner parte de este proyecto que podría ser coherente en la ley de garantía, yo digo, ¿no será meternos en un cacho, meterle más pelos a la sopa de garantía? Y le pregunto, más allá de lo técnico, ¿qué cree usted? ¿Cree que es viable, después de lo que ha costado que avance, ponerle más indicaciones ahora? Yo tengo el temor de que la ley de garantía, que ya se ha demorado muchísimo y que gracias a un acuerdo que usted misma ha empujado, está logrando avanzar, que le pongamos hoy día otras indicaciones, podría demorar algo y creo que nadie quiere eso. Creo que nadie quiere eso. Entonces, si usted, el gobierno tiene mejor la temperatura del Senado que nosotros, pero si usted cree, subsecretaria, que eso es posible, yo le digo, le firmo al tiro y desarmemos el proyecto. A mí me da lo mismo que aparezca la firma, me interesa que esto se logre avanzar. Pero mi sospecha es que en el Senado no está el horno para bollos. No sé si se dice así la frase, pero creo que se entiende. Entonces, como autor del proyecto, yo estoy disponible para hacer eso si es que usted cree que es efectivamente posible. Mi impresión es que no lo es, pero confío en el criterio que usted tenga. Ahora, yo entiendo que, por lo que alcancé a entender y por lo que hemos conversado, lo que se propone que quede en garantía es lo relativo a lo que son las bases generales para la protección de toda forma de violencia. Sin embargo, no hizo referencia en la exposición a dos cosas que me parecen que también son bien sustantivas del proyecto, que es la obligación, el mandato de creación de 6 protocolos especiales para, que los expuse la semana pasada, no sé si se acuerdan, fuerzas de seguridad pública, hospitales, fuerzas armadas en caso de emergencia, y otros 3 organismos que están en el proyecto, y la tipificación del delito. La tipificación del delito que hoy día no está tipificado como tal y que yo creo que la experiencia nos ha enseñado, por ejemplo, a partir del caso del femicidio, que cuando un delito se tipifica, especialmente se genera una conciencia en torno al bien jurídico protegido, que en este caso específico es la integridad física y psicológica de los niños. Entonces, discutamos, veamos la mejor manera del tema de ley de garantías. Yo manifiesto la disponibilidad para que sea como mejor pueda avanzar y me gustaría conocer su opinión en específico sobre los otros 2 puntos. Y si es que en el fondo como gobierno tienen la disposición para que avancemos y logremos sacarlo con relativa velocidad, o sea, escuchando todos quienes tengamos que escuchar, pero que no nos entrampemos en que muchas veces nos pasan proyectos en discusiones que al final terminan durmiendo el sueño de los justos. Esas son mis primeras observaciones de la exposición de la subsecretaria. Primero.
Y juntamos varias preguntas y responderá. Gracias, presidente. No lo había leído, estaba tratando de seguirla. También me pasó en un rato que me confundí un poco si era solo la lectura y el análisis de la propuesta, entonces pedíamos el boletín para poder seguirla. Pero después, escuchando al diputado Boric, me quedó un poco más claro cuál era el sentido también. Y claro, uno lo mira y compartiendo con él la inquietud, más bien la preocupación, entendiendo que estamos frente a una problemática que necesitamos aquí profundizar. Y que lo que hace este estatuto finalmente es poder operacionalizar algo que en términos diagnósticos ya se ha discutido bastante, ¿no? Una ley general de garantía seguramente va a profundizar mucho más. Pero cuando hablamos de protocolos, cuando hablamos de tipificaciones que además requieren muchísimo trabajo, sabemos que todos los temas, y aquí mirando el proyecto de ley, en varios de los artículos mencionan protocolos que son bastante importantes para poder asegurar y resguardar la seguridad de los niños y niñas. Entonces a mí me parece, presidente, que independiente del compromiso que pueda adquirir el Ejecutivo, creo que sería interesante poder avanzar en esto, entendiendo que lo que hace, desde mi humilde opinión, es operacionalizar algo, darle rapidez, darle forma, aplicabilidad quizás a algo que aún se discute y está estancado en el Senado, y quizás podíamos avanzar en eso, entendiendo que estamos en una situación compleja respecto al tema de la violencia en nuestros niños. Eso, presidente. Diputada Olivera. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo de una lectura tan rápida, porque en realidad hemos visto otros temas anteriores, entonces estamos como un poquito, nos vamos agotando durante el día, y me imagino que usted también. Bueno, no, yo solo decir, bueno, yo me leí el proyecto, lo subrayé y todo, y creo que de verdad es todo lo que tenga que ver con infancia y con niños, yo creo que no debiesen ser temas que tengan que esperar un largo tiempo para ser discutidos ni llevados hacia adelante con distintas políticas. Yo agradezco de verdad que el diputado Boric me haya invitado a firmar este proyecto, y también valoro su buena disposición para que este proyecto vaya hacia adelante, porque de verdad, presidente, yo creo que cuando son temas que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, vuelvo a insistir, son temas que no debemos esperar. O sea, estaba hace un ratito viendo que están en el Senado discutiendo sobre un proyecto también que tiene que ver con infancia, y lo que decía el diputado Boric es súper cierto. O sea, ¿cuántos años hay que esperar para que sigan, para que nuestros niños sigan sufriendo de abusos, para que nuestros niños sigan sufriendo de violencia, para que sigan siendo maltratados, para que sigan siendo explotados sexualmente? Entonces, desde ahí yo sé que la señora Carol está súper comprometida con estos temas, y sé que hay muchas personas que están comprometidas con estos temas, pero de verdad yo también voy a insistir en que si hay que muchas veces refundir, o sea, hace un rato atrás refundimos un proyecto con otros dos, porque lo que busca uno es siempre mejorar y que los proyectos de verdad sean exitosos, pero cuando vemos que se comienzan a entrampar y que no hay la voluntad política muchas veces para que salgan adelante o para que avancen, es ahí donde a uno también le entra un poco la pregunta del por qué, si los niños no pueden seguir esperando. O sea, yo estoy en una comisión investigadora que tiene relación con infancia, en donde usted estuvo presente, Carol, y la verdad es que uno ahí se va dando cuenta de las falencias que tiene el sistema, y que no son falencias de ahora, son falencias que vienen desde hace años. Entonces de ahí también uno pregunta, ¿hasta cuándo? Por eso creo que estos proyectos son súper importantes y no pueden seguir, no podemos esperar a que el tiempo pase y los niños se sigan muriendo, los niños sigan estando desprotegidos. Entonces yo de verdad valoro este proyecto y espero que podamos llegar, ojalá rápidamente, a un buen consenso y tenga un final exitoso. ¿Alguna otra pregunta, no? ¿No?
subsecretaria. Ya. Esperen. Diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Yo quiero valorar la propuesta, el proyecto, ¿cierto?, de los diputados firmantes y especialmente de quien se ha tomado el tiempo para venir a la comisión a exponerlo, o por lo menos a defenderlo o estar presente en este tema. Yo revisando el proyecto, sin duda que nadie puede estar de favor de esto, sino al contrario. Y revisando también, creo que hay un tema ahí que, bueno, yo también he venido trabajando, pero por un tema específico que hace poco tuve en mi distrito y que tiene que ver justamente por el acoso o el bullying que se genera en el ámbito educacional, y que también tengo una propuesta ahí que espero es más específico en ese espacio. Entonces, ¿cómo puede convivir, cierto, este proyecto, que en el fondo es muy amplio, con algo que es más específico y que apunta también a las responsabilidades cuando un niño se suicida o un joven, ¿cierto? Porque falta aplicación de los protocolos, porque claramente falló el Estado, falló claramente las redes y todo lo que en el fondo debe señalarse. Yo veo que en gran parte lo adopta, pero no sé si hay algún otro trabajo previo. Ustedes también como subsecretaría, yo estoy muy clara con todo esto, pero también me refiero a personas que tienen discapacidad, que tienen síndromes, que son personas que a lo mejor pueden tener una condición distinta, ¿ah?, en el ámbito educacional específicamente. Gracias, presidente. Muy bien. Ahora sí, subsecretaria. Ahora sí, con calma. Ya. En primer lugar, respecto a si es que es conveniente seguir adelante con este proyecto o meter algunas cosas en el proyecto de ley de garantía, yo creo solo decir que nosotros como ejecutivos le pusimos urgencia al proyecto de ley que crea el sistema que reemplaza el Sename y crea el servicio de protección a la niñez y adolescencia. Por lo tanto, hoy día no se ha visto garantías, principalmente porque estamos abocados al otro proyecto, y antes la Comisión de Infancia está viendo adopción y ley que aumenta la subvención. Entonces, yo creo que hay voluntad, y de hecho hay principal interés en la Comisión de Infancia del Senado de avanzar en garantía, y compromiso por parte del Ejecutivo de, una vez aprobado el servicio, seguir adelante con garantías. Por lo tanto, y además es una demanda de la sociedad civil completa. En la Cámara de Diputados, cuando se aprobó el servicio de protección, todos los diputados señalaron que les parecía, muchos diputados señalaron que les parecía muy relevante avanzar en garantías. Por lo tanto, hoy día existe un compromiso respecto de eso. Y además porque en los términos generales, en la parte de los principios y derechos que se reconocen, estuvo muchísimo tiempo ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados, estuvo muchos años y tuvo muchísimas indicaciones. Por lo tanto, volver a la discusión, a empezarla de cero aquí, podría complejizar el tema. Entonces, yo creo que me parece, no puedo asegurarlo, pero me parece que va a ser más rápido poner en garantías y revisar qué es lo que no está, porque quizás hay mucho, o sea, quizás está casi todo. De lo que se ve en este proyecto está en garantías. Por lo tanto, ver qué es lo que habría que hacer. Ahora, sin perjuicio de eso, puede seguir avanzando acá en la medida que veamos qué es lo que está pasando en el Senado. El Senado se demora en general más que la Cámara en avanzar, pero igual esto tendría que pasar por el Senado. Por lo tanto, no sé... No podría asegurar qué es lo que va a avanzar más rápido, pero creo que garantías debiese avanzar. Es parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Infancia, por lo tanto es de interés del Ejecutivo sacarlo adelante lo antes posible. Y en eso hay un compromiso por parte del Ejecutivo en general, no solamente por parte de la Subsecretaría. Respecto del el mandato a la creación de 6 protocolos especiales, yo estaba revisando, varios de los protocolos están. Con respecto, por ejemplo, a promoción y prevención y actuación para la administración del Estado, con respecto a la actuación en ámbitos sectoriales que permitan corregir prácticas o riesgo de violencia contra la niñez, existe parte importante en el servicio que crea en la ley que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez. Respecto
pero por ejemplo, respecto a la prevención de la violencia sanitaria, hoy día no existe nada. Protocolo para la detección temprana de la violencia por parte del Estado también estamos trabajando en eso, por ejemplo con las policías, pero eso no está establecido en ninguna parte que tengamos que hacerlo. O sea, nosotros lo hemos hecho, pero no es algo que esté establecido en la ley. Respecto a para la prevención de la violencia en establecimientos educacionales por medio de nuevas tecnologías tampoco no está establecido en ninguna ley. Por lo tanto, yo creo que respecto a los protocolos, sí, eso sí puede ser algo que se establezca la obligatoriedad de crearlos, puede ser un aporte. Respecto a todo lo que tiene que ver con el plan de un plan de acción y una política de erradicación de la violencia, eso es lo que yo señalaba, que ya hemos avanzado muchísimo durante por la ley que nos entrega la misión a la Subsecretaría de la Niñez de hacer una política y un plan de acción. Por lo tanto, en eso creemos que sería redundante establecerlo en la ley porque ya existe. Y respecto al rol de la Defensoría en ese caso, yo creo que prefiero que lo diga ella, que ella misma se refiera a cómo ve su rol en esa materia. Nosotros, en general, ella ha señalado que más en el diseño de la política tiene que estar en el Ejecutivo y la Defensoría tiene que estar más bien en velar porque esto se cumpla. Por lo tanto, para no ser juez y parte, es mejor que no esté en el diseño. Pero yo estoy abierta a escuchar qué es lo que piensa la Defensoría en esta materia. Después, con respecto a... ¿Cuál era lo que decías que ya estaba? El plan de acción, la política y el plan de acción. Por lo tanto, lo que no está es en ninguna parte, ni en proyecto ni en leyes aprobadas, son el mandato de la creación de protocolos especiales y la tipificación del delito. Y lo que yo les decía, la tipificación del delito, creo que hay que preguntar la opinión de justicia por si acaso está en alguna otra, en la comisión que está estudiando el Código Penal. Y en ese sentido nosotros vemos, además, que hay otro proyecto de ley que hay que buscarlo, que también es una moción parlamentaria que va en el mismo sentido que creo que uno de los que lo presentaron es el senador Cast, Felipe Cast, pero no hay otro, en verdad. No me acuerdo quién más, que establece que va en el mismo sentido porque implementa un modelo de prevención de delitos sexuales por parte de los establecimientos educacionales. Establece como delito que aquellos establecimientos educacionales que no tengan protocolos para la prevención del abuso sexual infantil sean sancionados. Entonces va en la misma línea y podrían refundirse. Y por otra parte, hemos visto desde la Subsecretaría que tenemos algunos, en la misma línea, se podría crear el deber de denunciar a las autoridades competentes por parte de las empresas proveedores de Internet que detectan casos de distribución de contenido pornográfico infantil. Sí, por lo tanto, creemos que hay como 3 mociones que podrían ir juntos, o dos más, en este mismo proyecto, dejar los protocolos y la tipificación de delitos, y dejar lo que tiene que ver con garantías de reconocimiento de derechos en garantía de derechos de las niñas. Eso, como en general nuestra... No sé, déjame ver si Diputado hay algo más Boric. que me... Gracias, presidente. Primero, sobre lo que preguntaba la diputada Joana Pérez, en el artículo 12 del proyecto que proponemos está especificado el protocolo para la prevención de violencia en establecimientos ocasionales por medio de nuevas tecnologías. Entonces está incorporado acá. Sobre lo que plantea la subsecretaria, mi visión es que este proyecto... tendríamos un problema si es que hubiese una contradicción con garantías. Y si hubiese una contradicción con un proyecto de ley que está impulsando el gobierno, yo creo que lo razonable sería que los mocionantes retiráramos la parte que entra en contradicción si es que no fuera un desacuerdo grave. Pero en estos casos yo creo que como la gracia es la transversalidad, no hay tantos desacuerdos graves. Pero mi impresión, por lo menos, es que no hay nada de este proyecto en específico que sea contradictorio con garantía. Si entráramos a diseccionarlo y a incluir
las bases generales, tratar de meterlas en específico en garantías, creo que el proyecto como tal pierde sustancia. Entonces, dado que no hay contradicción, me parece que en este caso aplica el aforismo de lo que abunda no daña. Por lo que creo que podrían avanzar perfectamente por carriles paralelos y complementarios. Como bien decía la subsecretaria, el proyecto tiene cosas que no están tratadas ni siendo tratadas en otras iniciativas. Por lo que mi propuesta, por lo menos, es que avancemos, o sea, después de escuchar a la defensora y a las académicas y académicos que propusimos invitar, y si es que hay modificaciones, que avancemos con el proyecto íntegramente. Si es que desde el gobierno tiene una propuesta específica de qué cosa retirar de este proyecto, qué cosa borrar, para incluirlo en garantía, yo totalmente abierto a que se haga. Y sobre lo que señalaba de incorporar otros delitos civiles, administrativos o penales, totalmente de acuerdo. Yo creo que aumenta la integralidad del mismo. Por cierto, si es que el Ejecutivo, esto nunca he sabido bien cómo funciona, pero esto es de ignorancia mía nomás, pero si el gobierno quisiera patrocinar el proyecto, y eso implique que deje de ser un proyecto de los mocionantes y quede como proyecto del gobierno, bienvenido sea. Como insisto, a mí me da lo mismo que aparezca como finalmente como el nombre y como el conteo del proyecto. Por lo tanto, de hecho, creo que podría ser positivo. Pero no sé si tienen esa voluntad. A mí, como bien decía la diputada Olivera, me asusta de que esto se estanque. Y por lo tanto, si no hay una propuesta concreta y específica por parte del gobierno de qué cosa sacar para incorporar en otra parte, yo lo que le pediría, le propongo más bien a la comisión, es que avancemos con la integralidad del mismo. Si hay una propuesta, totalmente disponible para tomarla en consideración. Diputada Mix. Gracias, presidente. No, en la misma línea de lo planteado por el diputado Boric. En el periodo de las indicaciones evaluaremos las propuestas del Ejecutivo, claramente, y coincidiendo con la subsecretaria en el sentido de los protocolos y las tipificaciones, son quizá un tremendo aporte para que viene a enriquecer, además con otras tipificaciones que no estaban consideradas inicialmente. Así que, no, nada más que decir, de acuerdo con el diputado Boris, y esperando que en el periodo al menos de las indicaciones tengamos a esa altura ya una propuesta concreta del gobierno, y ojalá pudiéramos comparar, tener una cosa mucho más específica de lo que hoy día está abordando los proyectos que se están discutiendo y lo que en la práctica aporta en la discusión y en lo jurídico. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo creo lo que les manifestaba al principio, o sea, a mí me gustaría seguir en paralelo y no depender del otro proyecto, que igual llevan harto tiempo, y como decía el diputado, si hay cosas que se repiten, se puede meter una indicación para eliminar el artículo o lo que está en otro proyecto y que viene avanzando. No recuerdo si habías propuesto un invitado, porque invitamos a la defensora, bueno, a la subsecretaria a hablar de esto, invitamos al ministro también a hablar de esto. Ministro de Justicia. No, ministro de Justicia por el otro proyecto. Por el otro, ya. ¿Tenía algún otro nombre de invitado? Sí, nosotros hicimos una propuesta de, si no me equivoco, 3 académicas. Sí. Ya, hicimos una propuesta de 3 académicas con las que ya conversamos o sea, tienen la disposición. Y lo que le propongo para que el ministro de Justicia no tenga que venir 2 veces, es que para el proyecto que lo invitaron aprovechen de preguntarle por la especificidad de la tipificación del delito, porque invitarlo a una sesión específica para que hable solo de eso creo que quizás podría ser muy como oneroso para él.
Entonces, creo que eso es algo que se puede despejar relativamente rápido. Por lo que yo sé, en la discusión del nuevo Código Penal no hay una tipificación de este delito, pero no se pierde nada con preguntarle al ministro. No sé cómo tienen pensado la comisión, presidente, el continuar la tramitación, pero podría ser invitar a la defensora y a las académicas y académicos, porque son 3, en una misma sesión. Si es que, no sé si están viendo proyectos con urgencia o no, pero quizás en una sesión se podría ya conversar con los invitados para después conversar si hay indicaciones por parte de los parlamentarios, y así poder, ojalá, despacharlo a fines de octubre o principios de noviembre para no quedarnos pegados. Pensé que iba a decir a las 9:30. No. Dame 3 también. No, mira, para la próxima semana ya tenemos 3 invitados con la defensora. No sé qué dijo el ministro, no podía ahora porque estaba en la Comisión de Familia. Pero podía venir después o no. No, dijo que no. Al principio había dicho que sí, pero después dijo que no podía, iba a ocupar todo el tiempo en familia. Porque tal vez lo podíamos haber invitado a la semana siguiente, o sea, a la próxima sesión, para hablar de los 2 proyectos y la defensora de la niñez. ¿Ah? Y al señor de Asperger para otra sesión, por lo menos. Ya, y a la persona de Asperger la podemos a la subsiguiente, ¿les parece? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, acuerdo. Sí, diputado Leonidas. A ver, presidente, yo llevo 1 año y algo en el Congreso. Quiero decir algo, no es para ganarme la simpatía del diputado Boris, pero quiero reconocer la generosidad de estar dispuesto a retirar su nombre y su firma de un proyecto. Yo he estado en varias comisiones, y de verdad defienden con diente y muela que aparezca su nombre y su firma en los proyectos que ellos han propiciado. Y acá está dispuesto a darle fluidez al tema si el Ejecutivo está en condiciones de patrocinarlo, de incorporarlo. Yo quiero destacar eso, de verdad. Me gustaría que esa generosidad fuera más frecuente en las comisiones y en los proyectos que van en beneficio, en este caso particular, de los niños, los adultos y de quien sea. Y lo he visto todo lo contrario. Gracias, presidente. Muy bien, diputado. Diputada Joana. Solo para que no quede que hay falta de generosidad en el Congreso, tengo que decir que la ley de personas extraviadas también se hizo lo mismo, el Ejecutivo va a respaldarlo y eso me parece muy bien de parte del Ejecutivo, de los parlamentarios transversalmente, que firmaron hoy día con el diputado Boris, pero que es una buena acción transversal. Muy bien. ¿Algo más o no? ¿No? ¿Estamos? Estamos entonces con los acuerdos, los invitados la próxima semana, refundirlo, revisar los proyectos para refundirlo. Sí, ya lo han ya. ¿Están? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, mire. Entonces, la idea matriz. Sí. Los 3 proyectos coinciden en la idea matriz. Estamos hablando del otro. Del primero, sí. Y así que va a mandar el oficio el señor secretario a la sala. Y bueno, y conversemos con los diputados. Tú vas a conversar con Carolina, ¿cierto? Sí. ¿Y quiénes son de los otros? Bueno, ahí vemos los otros. Para que no se sorprendan. Diputada. Presidente, es que me llegó el nombre de un experto en derecho penal, el señor Balmaceda Hoyos, para que lo tengan en el listado. Gracias. Tenemos 2 nombres ya de abogados. Sí, uno de la Universidad de Talca y uno de la ¿Algo? Para este proyecto, sí. Claro. Adulto mayor. ¿Algo más, diputado, diputada? Muchas gracias, señora Carol Baum. Gracias por su exposición y le agradecería que nos envíe ese documento que leyó. Nada más entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.